Veamos. Nos habíamos quedado con esta imagen. Ok. Bien. Bueno, nos habíamos quedado con esta imagen de unos riñones. Estamos viendo por ahí, pues, los diferentes ejemplos de diferentes patologías a nivel macroscópico, pues, que nos puede brindar por ahí los órganos abdominales. Aquí tenemos riñones, también hay que disecarlos y todo el rollo, que ya son retroperitoneo, no suelen estar asociados a cosas regular violentas, es poco frecuente que haya algún traumatismo que lastime, sí se puede dar, ¿verdad? Pero no es muy común. También pues encontramos cosas, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda están ustedes viendo un quiste renal, porque no tiene mucha ciencia dónde está, pues ahí, ¿no? Quistezote. Luego por acá tenemos un riñón seccionado, ¿verdad? Hecho el corte en sentido coronal, y estamos viendo las pelvicillas. ¿Qué creen que sea esto, muchachos, que les voy a señalar? Estamos viendo. Son litos, ¿no? Litos, en efecto, algunos litos por ahí de algún material terroso, tal vez esturbito o algo así. Pero bueno, litos, hay una litiasis renal. Y si observan, pues vean, no se distingue mucho, pero estas son cavidades. Están dilatadas todas, ¿no? ¿Esto a qué es? ¿Cómo llamamos a esto, muchachos? La dilatación de las pelvicillas renales y de los cálices y todo el rollo. Todo el sistema colector. ¿Alguna idea de cómo llamamos a esto? ¿No? Hidronefrosis, bueno, y para que luego tengan presente el término, ya por ahí lo verán luego. Bueno, y pues aquí tenemos a su derecha, pues más cáncer, ¿no? Y como buena parte de los tumores que hemos visto aquí a lo largo del recorrido del viaje, pues del Ceferez, ¿no? Para variar. Otro caso, otra persona que murió en el penal y tenía cáncer renal, pueden ver muchas tumoraciones, muchas masas, eh, algunas en el tejido, otras ya extruyendo del mismo, ¿verdad? Hay unos riñones muy, muy aparatosos, también por cáncer. ¿Sale? Bueno, en el caso, bueno, ya vimos también por ahí que pues, hay que revisar matriz, útero, todo el rollo, a ver qué pudiéramos encontrar. En este caso, por ejemplo, estos son ovarios ya de una paciente, pues menopáusica, ya no tiene folículos, ya es el puro estroma lo que queda, hay un quistezote. Mucha ciencia dónde está el quiste, ¿no? Bueno, también decíamos que, pues en caso de que hubiera embarazo, o sea, que era muy obvio, ¿verdad? Esta paciente sufrió una caída de unas escaleras, ella falleció también, y al momento de la autopsia, pues encontramos el bebé, entonces ya se sabía que estaba embarazada. Pero aquí podemos ver un hematoma retroplacentario, aquí lo pueden ver, prácticamente disecando y separando pues el taco de la placenta, ¿no? Que es este mismo que vemos acá, es este mismo hematoma acá en la orilla. Ahí tenemos ya prácticamente la causa de la muerte también del producto, el hematoma placentario. Y pues ahí está el productito muy pequeño, ya no hubo necesidad de hacerle más estudios y ya teníamos ahí mismo la causa de muerte. Están muy grandes, pues sí, tenemos que recurrir entonces a una adicional. Oigan, quiero que vean a la fiesta que venimos súper. ¿Dudas hasta aquí? Y la gente no viene disfrazada. No. Muy bien. Bueno, y ahora,
Esto es, digamos, lo rutinario, ¿verdad? Lo básico de una autopsia. Ocasionalmente podemos hacer estudios especiales de acuerdo al caso, de acuerdo a la necesidad o lo que querramos investigar, ¿no? Podemos hacer disecciones del raquis para encontrar ahí la médula espinal si pensamos que pudiera estar por ahí alguna lesión importante. Un poquito tardado, muy difícil por la naturaleza de la columna y está muy cañón. También se puede hacer en casos de extremidades, ¿no? Querramos ahí demostrar una fractura, extraer un proyectil o genitales también en un dado caso. Se puede hacer pues prácticamente de todo, pero ya no son tan comunes y corrientes estas. Otros procedimientos que nos ayudan a complementar nuestro estudio, nuestra autopsia, pues son los clásicos paraclínicos. Podemos tomar muestras de órganos para el estudio histopatológico, nos lo vea un patólogo, ya sea un estudio histológico básico o también con química, etcétera, ¿no? Se suele mandar, en el caso del cerebro, pues por regular se puede mandar completo, ya para que le den un mejor estudio en formol. Podemos mandar bloques de órganos también, o muestras pequeñas de unos pocos centímetros cúbicos, corazón, pulmones, hígado, vaso, lo más frecuente. En el caso de los tumores, que si pensamos que tenemos que averiguar la histología de un tumor, pues tenemos que mandar un tumor con unos 2 centímetros de borde tano para que nos lo pueda revisar bien el patógeno, ¿no? A ver si hay malignidad, etcétera. También podemos recurrir a muchos estudios, ¿no? Tales como frotis de sangre, fluidos corporales, etcétera. Y aquí tenemos ejemplos. Bueno, el de abajo es una célula de Ristenberg, de los linfomas, pero ¿se acuerdan del que les platiqué, el chavo que llegó al hospital, que nada más llegó a morirse y que parecía que estaba golpeado? ¿Lo recuerdan? Sí, doctor. Muy bien, entonces dijimos, solamente había crecimiento de hígado y vaso y ganglios, y entonces, ¿qué posibilidades se les ocurrieron de ese caso? ¿Qué pudo haber sido? Pues habíamos dicho que cirrosis, ¿no? El vaso estaba aumentado de tamaño, no había macroscópicamente cirrosis, solo estaba crecido. Esplenomegalia, adenopatías, joven, en fin, pues le hacemos ya me había dado una idea de qué pasaba, ¿no? Y coagulopatía también, ¿no? Ya me había dado yo una idea, entonces le pido a los químicos, pues vamos a hacer un frotis de sangre periférica, ¿no? Que es el que estamos viendo en esta imagen aquí arriba. Lo que estamos viendo, muchachos, pues yo no soy hematólogo, pero soy técnico de laboratorio y medio le sé también a esto. Lo que estamos viendo son leucocitos atípicos. Bueno, no atípicos de una mononucleosis, ¿verdad? Sean linfocitos. Pero observen muchos glóbulos blancos hipercromáticos. La imagen no ayuda mucho. Muy escasos glóbulos blancos, había anemia. Digo, rojos, había anemia. Pero básicamente lo que estábamos viendo ahí son blastos. O sea, ¿de qué estaríamos hablando? Casi no hay plaquetas, por cierto. Si tenemos formas plásticas de leucocitos, ¿de qué estaremos hablando? ¿Qué se les ocurre? ¿No será leucemia, doctor? En efecto, fue una leucemia. Pues ya no le hicimos más estudios, ¿verdad? Para nosotros, para fines de la investigación que abrimos, pues ya con saber que era natural y que era leucemia, pues ahí paramos, ¿no? Si hubiéramos querido ser más precisos, pues sí, ¿verdad? Tomar un frotis de médula ósea, mandarlo a hematología, a un hematólogo para que lo estudiara, qué sé yo. Pero pues no es nuestro propósito, pues solamente esclarecer que la muerte pues fue natural. Entonces ya le pudimos decir a la familia, ¿sabe qué? Pues sí, en efecto, ya tenemos la explicación de por qué los moretones, por qué se murió, fue una leucemia aguda, probablemente tuvo una crisis blástica y
se sintió mal y se cayó y se murió. Y lo que a nosotros nos parecían golpes, bueno, en realidad pues no lo eran. Pues ya, cerramos carpeta y no hay delito que perseguir. Fíjense cómo ahí pues una autopsia ahí dirigida, ¿verdad? O sospechando, pues nos puede cambiar bien el panorama. Entonces también podemos hacer frotis de fluidos, podemos hacer las clásicas reacciones de laboratorio, de clínico, bueno, si disponemos de esos medios para enfermedades infecciosas, cultivos, exámenes químicos, de todo lo que querramos. A veces hasta el propio antidoping nos sirve para probar la causa de muerte en casos de sobredosis, ¿verdad? O de reacciones adversas o interacciones. Bueno, entonces, estos estudios nos permiten a lo mejor fundamentar o esclarecer causas de muerte que pueden llegar a ser incompletas en el puro estudio de necropsia. Podemos pedir. Bueno, entonces, ¿qué debe llevar? Ya vimos ahí todo el procedimiento y hay que emitir unos resultados, un informe o dictamen que debe de llevar, pues mínimo lo de siempre, ¿no? Los membretes, nombre de la institución, el nombre del muerto, si es que aplica, ¿verdad? Lugar, fecha y horas de la autopsia, a qué hora inició, a qué horas terminó, tener en medida de lo posible antecedentes del caso, un contexto clínico, si disponemos de un resumen, ahí lo transcribiremos o ahí anexaremos los estudios, los resultados del laboratorio que se conocían antes de que muriera, bla, 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 o resúmenes de las declaraciones de testigos, etcétera. A veces puede ser muy simple como decir, bueno, pues es una persona que atropellaron en tales horas en tal lugar y punto, ¿verdad? No se necesita a veces mucho. A veces sí tenemos que echar un rollito. ¿Vale? La descripción, ahora sí, externa del cadáver al momento en que se recibió, ¿verdad? Cómo se veía, etcétera. Las ropas, las pertenencias que traiga, describirlas, y acuérdense, pues todo lo que encontramos lo guardamos para regresarlo a los familiares. Anotaremos y describiremos la clásica media filiación, las señas particulares, las medidas, revisar los orificios naturales, a ver qué pudiera haber por ahí. Hacer una descripción detallada de todas las lesiones, de preferencia todas y cada una, aunque a veces son tantas que pues agrupamos, ¿verdad? No hay problema, pero sí, en medida de lo posible, tratar de describir las lesiones de manera individual. También pues hay que anotar todos los hallazgos por cavidades, se describe, ¿no? Pues empieza, se abre aquí, se encuentra esto, bla, 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 bla. Describimos todos los hallazgos. Después de eso, pues hay que hacer una lista de pues, lo que encontramos, ¿verdad? Como una suerte de resumen de encontré esto, esto y esto y esto. Golpes, estos traumatismos. Se tiene que hacer un análisis, eso sería lo ideal, no en todos lados se hace, de hecho, pocas son las instituciones que te piden que hagas un análisis del caso, o sea, describes lo que hallaste y ya pones la causa de muerte y se acabó, ¿no? Pero sí convendría a veces hacer este estudio de decir, bueno, ahora vamos a revisar la bibliografía, qué dice de estos golpes, qué dice de estas tipo de lesiones, bla, 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 que yo digo que se murió de esa cosa que estoy diciendo, ¿vale? Entonces sí puede ser a veces importante. Las conclusiones versan en lo que ya vimos, ¿no? Causas, mecanismo, tipo de muerte y el intervalo post-mortem. Este fulano se murió debido a este mecanismo que fue secundario a esta causa, fue una muerte violenta, natural, etcétera, y tiene aproximadamente X horas de muerto al momento de empezar la autopsia. Anotamos cualquier incidencia, cualquier situación que pudiera haber influido, ¿verdad? ¿Qué tal si a mitad de la autopsia se va la luz? Que no pasa mucho, ¿verdad? Se va el agua, que nosotros no tenemos, por alguna razón se tuvo que interrumpir, ingresó alguna persona ajena, no sé, hay que poner ahí todo el chisme que pudiera influir, ¿no? Por ejemplo, para decirles un ejemplo real, yo he tenido muertitos naturales, por eso y circunstancias que se terminan haciendo autopsia, y a veces están tan rígidos que para poderlos desvestir los termina uno luxando, todos los hombros. Pues obviamente la funeraria se va a dar cuenta, la familia se va a dar cuenta, va a haber algún reclamo, hay que describir que eso pasó durante la autopsia, que no es un golpe,
que nadie lo golpeó, etcétera, ¿no? Pudiera ser importante. Y bueno, todo cuanto levantemos del cadáver, pertenencias, vicios, balas, cuerpos extraños que pudieran ser de utilidad a la investigación, se tienen que levantar actas donde, pues, fulanito encontró esta cosa, bla, 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 y ese formato de cadena de custodia. ¿Quién recoge, a quién se lo da, quién lo recibe y qué le hace? Todo el que le mete mano al objeto hasta su destino final. Entonces, eso es un sistema que ya, pues, es estándar. Y pues bibliografía, ¿no? Si hicimos un análisis bibliográfico, tenemos que sustentarlo con bibliografía. Finalmente, pues las últimas formalidades, que pues el nombre, la firma, cédula profesional del médico que hizo el estudio, y se pueden anexar fotos, las que tomamos en la autopsia, o las más representativas, no es necesario pasar las 200, 300 fotos, ¿verdad? Diagramas, a veces usamos croquis para anotar las lesiones, capturas de video, ¿no? Si se llega a filmar, pues pudiera ser más fácil para alguna captura, radiografías, el informe que nos dé el patólogo, resultados del laboratorio, etcétera. Todo lo que sirve para fundamentar la causa de muerte, también podemos llegar a anexar esa documentación. También pues se puede ahora con medios electrónicos pues hacer sobre todo las fotos, videos a través de memoria USB o disco. Ya el disco ya está cayendo en desuso para el CD. Bueno, pues esto es lo que debe llevar básicamente el informe de autopsia. ¿Dudas? ¿Preguntas, comentarios? Yo tenía una duda, doctor. ¿Mm? En la cadena de custodia, todos tienen que ir firmando que están participando ahí, ¿verdad? Todo el que intervino en el cadáver. Es el que lo levantó, pues, tiene que iniciar la cadena, ¿no? El papel. El que lo recibe en semejos, porque a veces pues, no lo recibe el médico, tenemos personal técnico. El médico tiene que firmar de que pues, intervino y hizo una autopsia. El químico tiene que firmar porque sacó una muestra. Todo el que intervenga tiene que firmar lo que le hizo al cadáver. Eso es para que eventualmente luego no nos digan que lo paseamos por aquí, por allá, etcétera, ¿no? Porque recuperamos alguna evidencia ilegal, qué sé yo. ¿Sale? Sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Doctor, en una autopsia más o menos, ¿como cuántas personas intervienen en la manipulación del cadáver? Mínimo unas 3, 4 personas, promedio. O al menos aquí en mi medio sí, ¿verdad? El médico, si tiene su técnico, el perito que está fotografiando y tomando huellas, el químico. Son los mínimo esos 4. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, así más o menos es como se trabaja. Y esperemos sí tener la oportunidad de ir a CEMEFO a ver una autopsia en vivo. Bueno, en vivo es un decir, ¿verdad? Para el día de hoy también les había dicho se preparara el que le tocó certificado de defunción. ¿A quién le tocó? A mi doctor. ¿Vienes lista? Sí, doctor. Ok, bueno. Bueno, muchachos, ya le hicimos, ya están los permisos, ¿eh? Ya le hicimos de todo a nuestro paciente, nuestro objeto de estudio. Lo golpeamos, lo drogamos, lo apuñalamos, le disparamos, le extrajimos los órganos para donación, lo dejamos descomponerse, ya le hicimos autopsia. Ahora nos sigue otro importantísimo documento, ya ahora sí entra lo legal y bonito, ¿verdad? Que es el certificado. Ojo, muchachos, este tema sí es de vital importancia porque no pueden decir, no van a decir a mí no me va a pasar, todos van a llenar certificados de defunción tarde o temprano, independientemente de su área a la que se dediquen, van a tener que pasar algún día por esto
y hay que conocer ese documento. Por desgracia, hay mucho desinterés de los médicos. Primero, mucho miedo para llenarlos, porque creemos que nos vamos a meter en broncas de hasta cárcel, cuando no, ¿verdad? No aplica si tú conoces y te consta la muerte. Dos, hay mucha soberbia profesional, en el sentido de que creemos que como el certificado es papelería, es algo indigno de nosotros, que eso le toca a la secretaria, como si pues ser secretaria pues, fuera algún trabajo inferior, ¿no? Entonces, esto sí nos toca hacerlo, y también, por desgracia, muchas veces no somos específicos con las causas de muerte, nos inventamos cosas o hasta somos rebeldes para llenar el papel. Si el papel dice, no escriban esta área, hasta parece que de adrede, escribimos ahí con tal de no seguir las reglas. Y la bronca es que pues, a nosotros no suele generarnos mucho problema. El problema es para los pobres familiares del fallecido, que ahora los mandamos por un error simple, los andamos mandando a peregrinar a muchas dependencias. Entonces, el día de hoy vamos a ver las particularidades del certificado, y la próxima clase vamos a revisar algunas cuestiones legales y ya entender y a practicar cómo se llenan las causas de muerte, ¿ok? Entonces, adelante, Michelle. Sí, nada más que tengo un poquito inestable el internet. Me avisan si me dejo de escuchar o si me trabo. Puedes darle, bueno, voy a dar el tema de certificado de función, y vamos a iniciar con qué es un certificado. Bueno, la Ley General de Salud nos dicta que un certificado va a ser una constancia expedida en los términos que establezcan las autoridades sanitarias competentes para la comprobación de ciertos hechos o cierta información. En este caso, pues, los hechos que nos van a competir certificar, pues, van a ser tanto la muerte fetal como una defunción. ¿Puedes darle? En el artículo 391 nos dice que el certificado de defunción y de muerte fetal van a ser dos modelos específicos para certificar las muertes que van a ocurrir en nuestro país. Estos van a ser expedidos tanto por autoridades sanitarias competentes que van a ser autorizadas, y pues los principales que van a emitir el certificado de defunción y de muerte fetal van a ser los médicos. Un 95% de los certificados van a ser expedidos por los médicos. Se van a expedir una vez comprobado el fallecimiento y una vez determinadas las causas, según los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas técnicas que la misma emita. Las autoridades judiciales o administrativas solo van a admitir como válidos los certificados que van a estar apegadas a estas normas. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, ahora, ¿a quién se le va a emitir el certificado de defunción? Como tenemos dos modelos de constancia de muertes en nuestro país, tenemos que determinar a qué personas se les va a emitir el certificado de defunción y a qué personas se les va a emitir el certificado de muerte neonatal. Por lo tanto, el certificado de defunción se va a llenar a todas las personas que hayan nacido vivas y que hayan fallecido después de esto, lo cual puede ocurrir minutos después del nacimiento, horas, días, y pues lo más común es que ocurra meses o años después de que nazcas. ¿Puedes darle, por favor? Y en el caso del certificado de muerte fetal, pues se va a ser expedido para los productos de la concepción que mueren antes de ser expulsados o extraídos del cuerpo de su madre. Según el artículo 314 de la Ley General de Salud, nos va a definir como un feto a partir de la 13ª semana de gestación. Pero aquí es importante que sepamos que no precisamente tienen que tener 13 semanas de gestación para poder emitir el certificado de muerte fetal, ya que si tiene menos de 13 semanas también se puede emitir, porque este es importante para muchos trámites posteriores, como puede ser pues la inhumación del cuerpo o la incineración o cremación. ¿Puedes darle, por favor? Entonces, ¿para qué nos va a servir este certificado? El certificado nos va a dar fe de los hechos
pues de la muerte de la persona, y también pues con este certificado vamos a poder inscribir al difunto en el registro civil para que puedan levantar el acta de función, ya que el acta de función va a ser el papel oficial por el cual vamos a poder realizar trámites como es la inhumación, la cremación del cadáver e incluso pues el cobrar ciertos seguros también va a requerir este papel. Una vez que ya la muerte haya sido comprobada y haya sido pues verificada por el médico va a expedir el certificado de función, se lo va a dar a los familiares y los familiares van a acudir al registro civil y les van a intercambiar el certificado de función por un acta de función. Entonces, pues de ahí viene la importancia de que los datos que estén en el certificado de defunción y posteriormente que también deben de estar en el acta, deben de estar lo más apegados a la realidad y a la verdad y no deben de contener errores ni omisiones. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, aquí vamos a tener pues propósitos básicos en el certificado de defunción. El primer propósito pues va a ser el propósito legal. Ninguna inhumación o cremación se va a hacer sin la autorización escrita del oficial de registro civil, quien se asegurará el fallecimiento por medio del certificado de defunción. Esto tiene por objeto tener la plena certeza de la muerte de la persona a la cual se va a inhumar o cremar. El certificado debe ser elaborado después de verificar que ha ocurrido la muerte y se ha examinado el cadáver y se ha recogido la información disponible respecto de las causas y circunstancias que la provocaron. Los datos deben de ser anotados con apego a la verdad, sin errores, sin tachaduras, sin omisiones y pues no se deben de hacer omisiones a menos de que se ignoren pues las causas. Solo en caso de las muertes accidentales o que se sospeche un delito, las autoridades judiciales van a hacer todos los trámites necesarios para resolver el caso y pues ellos también van a levantar el certificado de defunción. En el caso del propósito epidemiológico, pues este nos va a permitir conocer los daños a la salud de la población y va a fundamentar la vigilancia del comportamiento de las enfermedades, su tendencia y su distribución en el tiempo y en el espacio. Y esto nos va a permitir orientar los programas preventivos y apoyar la evolución y la planeación de servicios de salud. Por otro lado, pues también nos va a arrojar pues estadísticas como la mortalidad, que va a ser muy importante cuando es posible conocer pues a más detalle las causas que desencadenaron la muerte. Y esto nos va a facilitar el establecimiento de medidas preventivas de la mortalidad o limitar las apariciones de complicaciones. Por otro lado, el propósito estadístico va a constituir la fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de mortalidad, las cuales, además de las causas, van a recoger también información sociodemográfica, como es la edad, el sexo, el lugar de residencia y la ocurrencia de las defunciones, y pues esto nos va a permitir tener un amplio conocimiento de por qué se está muriendo nuestra población, y así como lo había mencionado anteriormente, pues emitir o plantear ciertos programas para evitar o para disminuir las muertes en esto. Por otro lado, es bien importante pues este paso en el caso de la muerte, ya que pues se cometen muchos errores, sobre todo pues en la anotación de las causas de muerte, que va a ser como que la piedra angular y pues el principal propósito de este certificado, y es curiosamente en donde ocurren más errores en cuanto al llenado de este documento. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el certificado de muerte fetal, y pues va a estar actualizado, bueno, esta es la versión actualizada del 2017, y puedes darle, por favor. Y este es un certificado de salud también del 2017. Bueno, esto es importante, lo vamos a ir desglosando paso por paso y de cómo se van a estar llenando cada uno de estos pasos. Normalmente el certificado de defunción y el certificado de muerte fetal van a tener las instrucciones al reverso, pero aún así vamos a ir desglosándolo poquito a poquito. ¿Puedes darle?
Bueno, el certificado de función se debe presentar en original para la Secretaría de Salud y 2 copias para el INEGI y el Registro Civil, y va a constar de las siguientes partes. La primera parte, pues van a ser los datos de la persona fallecida. Después va a tener los datos de la defunción, los datos de la muerte accidentales y violentas, los datos del informante, los datos del certificante y por último los datos del registro civil. Como ya les había mencionado, al reverso se van a presentar pues el instructivo que debe ser leído antes de ser llenado el certificado. ¿Puedes darle? Bueno, el llenado debe ser llenado con bolígrafo y con letra de molde legible o con máquina de escribir, y se deben evitar borrones, talladuras o enmendaduras, y no requiere de papel carbón debido a que están impresos en papel autocopiante. En ciertas variables, el certificado únicamente se debe de marcar con una X en los círculos las respuestas que aparecen precodificadas, mientras que en otras tendrá que escribir la información explícitamente que se solicita. Si la respuesta es en números, deben de ser escritos en números arábicos. Por otro lado, el médico va a ser el principal certificante de la difunción, o la persona que va a ser autorizada legalmente. Deben asentar todos los datos, excepto los que corresponden al registro civil, y firmarlo, y al firmarlo será el único responsable de su contenido. Si la defunción fue por causas naturales, el médico no debe de pues hacer uso de su juicio clínico para certificar lo que él cree que haya causado la muerte. Si se sospecha que ocurrió por accidente o homicidio o suicidio, deberá dar aviso a las autoridades policiales, ya que en estos casos el médico legista pues es el que se encargará de hacer el certificado de defunción. ¿Puedes darle, por favor? ¿Sí me escucho todo bien? Aquí. Todo bien. Sí, gracias. Ahora sí, vamos a ir a los datos del fallecido, que es la primera parte que se va a llenar del certificado de defunción. Y pues va a ser... Te interrumpo un poquito. ¿Sabes qué? Tenemos 5 minutitos. Entonces yo creo que mejor nos salimos y volvemos a entrar, ¿sale? Ok. No sentir el corte tan feo. Bien, ya estamos de regreso. Pues continuamos. Sí, doctor. Bueno, ahora sí vamos con... bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda con lo que se ha explicado hasta el momento? Bueno, No. Bueno, ahora sí vamos a anotar los datos del fallecido. Y pues esta va a ser la información necesaria para identificar las características de la persona a quien corresponde pues el certificado de función. Aquí es bien importante ver que primero se anota el nombre y después los apellidos, ya que es una de las causas por las cuales se anula el certificado de defunción muy frecuentemente, ya que en la mayoría de los documentos legales primero se anotan los apellidos del paciente y después el nombre. En este caso es al revés, primero va el nombre. También es importante recopilar, como ya les había mencionado, las condiciones sociodemográficas del fallecido, y aquí deben de incluirse el sexo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y la edad cumplida. En caso de que no se sepa o que la edad sea desconocida y no se pueda calcular, se van a anotar 9 en las casillas, y en caso de que se sepa que, bueno, la edad sea desconocida, pero se sepa que es menor de un día o un año, se van a anotar 2 9. Cuando tenía más de un año de vida, se anotan 3 9 en esa casilla. También se debe anotar el CURP, el estado civil, el lugar de residencia habitual, la ocupación, la escolaridad, las instituciones de derecho a audiencia, el número de seguridad de afiliación y pues entre otros. ¿Puedes darle, por favor? Aquí pues tenemos el lugar de
los datos de la defunción. Estos datos pues también son de mucha importancia, sobre todo para fines estadísticos y epidemiológicos, y pues van a ser el lugar de ocurrencia de la defunción, en donde deben especificarse si ocurrió en una unidad médica, la institución a donde pertenece y el nombre de la unidad médica. Cuando el fallecido tuvo acceso a los servicios médicos antes de morir, o bien lo conducente cuando haya sucedido en la vía pública, el lugar u otro sitio. Debe anotarse también el domicilio donde ocurrió la defunción, la fecha de la defunción y la hora de la defunción. Y en la hora de la defunción es importante que se anoten en formato de horas y minutos y se consideren 24 horas en el día, o sea, desde las 00 hasta las 23:59. Cuando el fallecido tuvo acceso a la atención antes de morir por algún médico o institución durante la enfermedad y sus complicaciones, debe marcarse afirmativamente el círculo, respectivo en tuvo atención médica antes de morir. Entonces, eso es por esa parte. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, aquí tenemos lo más importante, que son las causas de defunción. En este caso, pues se deben de anotar por etapas, como ya lo había dicho el doctor. O sea, lo que lleva a una causa a otra, es que no sé cómo explicarlo. Lo que lleva así de una causa a otra para llegar hasta el resultado de la muerte. Era como nos había mencionado el doctor durante las autopsias, cómo se tenían que anotar también en el certificado para que pudiera ser ahora transformado hacia pues ahora sí, propiamente el certificado de defunción. Aquí, pues primero en la parte 1 se deben de anotar las enfermedades, lesiones o estados patológicos que produjeron la muerte directamente. Y aquí pueden anotarse en los siguientes renglones o pueden dejarse libres, pero de preferencia se requiere que anoten la mayor información posible y que sea lo más explícita posible. En los renglones B, C y D se anotan las causas antecedentes o los estados morbosos si existiera algo que produjera la causa consignada como primera causa de muerte. También es importante que en caso de que la defunción correspondiera a una mujer en edad fértil, se debe de especificar si la muerte ocurrió durante la gestación, y pues se debe indicar si el caso ocurrió con el embarazo y ocurrió entre las 43 días o los 11 meses después del parto o aborto. ¿Puedes darle, por favor? Por otro lado, tenemos los datos de la defunción por causas accidentales y violentas, y pues en este apartado normalmente pues va a ser llenado por un médico legista o por otras personas autorizadas por el Ministerio Público. La información solicitada permite clasificar la intencionalidad y las características de las causas externas que tienen especial relevancia para efectos de prevención. Y pues en este caso tienen codificados las respuestas y tenemos que llenarlas con una X. ¿Puedes darle, por favor? Ahora vamos con los datos del certificante. En los datos del certificante, pues aquí van los datos del informante, el parentesco con el fallecido, y aquí se debe de marcar que es por qué tipo de médico va a ser certificado, ya sea por un médico tratante o por el médico legista o por algún otro médico. Se deben anotar la cédula profesional del médico, los datos del certificante, que es el nombre y la firma,
el domicilio y teléfono del certificante y la fecha de certificación. ¿Puedes darle, por favor? Y por último, los datos del registro civil. Aquí pues nosotros como médicos no vamos a llenar nada, esto lo vamos a dejar en blanco para que una vez que las personas lleguen con su certificado de defunción al registro civil, ellos van a cambiar y llenar todos esos datos por el acta de defunción. ¿Puedes darle, por favor? Ahora vamos a ver las causas de defunción y como ya les había mencionado, como la parte de las causas de defunción, pues es en donde ocurren más llenados, pues se va a ver como una sección aparte. El problema fundamental al llenar esta parte del certificado es que en general los médicos van a desconocer cuál es el objetivo de la información que se pide y el orden en que se deben anotar las causas de muerte. Pues en los renglones que se encuentran ahí. Las causas básicas de defunción se va a definir como la enfermedad o la lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión. Como ya les había mencionado, pues se cometen muchos errores en el llenado. ¿Puedes darle? Bueno, aquí las instrucciones para el registro de las causas de defunción. En la primera parte se van a anotar las enfermedades relacionadas con la cadena de acontecimientos que llevaron a la muerte. Tiene 4 renglones, como ya les había mencionado, el A, B, C y el D, donde deben de anotarse una sola causa en cada una de ellas. Y pues se debe anotar la mayor información posible y lo más específicamente y sin abreviaturas. No es necesario llenar todos los renglones, pero de preferencia se deben de llenar la mayor cantidad de renglones posibles para dar la información lo más completa posible. Si la causa se anota en el renglón A, describe por completo la defunción y no se debió a ninguna otra causa, antecedente o estado morboso. Los renglones B, C y D se dejan en blanco, aunque es muy recomendable aportarle la mayor información del certificado. En el renglón A se asienta la causa o estado patológico que produjo directamente la muerte. Es decir, la última que el medio identificó como en el fallecido y tuvo menos tiempo de duración. En el renglón B se utiliza cuando el médico considere que la causa informada en A se debió o fue originada por una causa previa que tiene igual o mayor tiempo de evolución que la causa anotada en el renglón A. Parece un trabalenguas, pero sí, básicamente en el renglón B se anota la causa que llevó a la enfermedad del renglón A, o sea, las causas que produjeron lo que se anotó en el renglón A. Y así sucesivamente. En el renglón C se anotan las causas que cree que produjeron la enfermedad anotada en el renglón B y en el renglón D, pues de igual manera. Cuando 2 o más causas hayan contribuido a la muerte, estas deberán anotarse en una secuencia lógica que se inicia en el último renglón de la parte 1, que bien puede ser B, C o D, pero que invariablemente terminan en la línea A. De otra forma, la información vertida en el certificado puede resultar en la selección equivocada de otra causa básica. ¿Puedes darle, por favor? Aquí tenemos un ejemplo de estas. En la parte 2 va a estar destinada para registrar otra u otras causas que en opinión del médico pudieron contribuir también a la muerte. Por ejemplo, debilitando al paciente o de otra forma, pero que no estuvieron relacionadas directamente con las causas anotadas en la parte 1, que fueron las causas principales de la muerte. Por ejemplo, en este caso, en la parte 1, lo que mató al paciente, o sea, la principal causa de muerte fue la hemorragia cerebral. Y la hemorragia cerebral fue dada por una hemorragia arterial.
y la hemorragia arterial, pues se dio porque hubo insuficiencia renal crónica, y la insuficiencia renal crónica se dio porque hubo primero una pielonefritis crónica. Entonces, esos fueron los padecimientos que fueron así secuencialmente. Y en el lado derecho podemos ver que de hecho van desde lo más reciente hasta lo más crónico, por así decirlo, o sea, lo que tenía más. La pielonefritis crónica en este paciente tenía 8 años, y por los 8 años tuvo un año de insuficiencia crónica. Después de la insuficiencia crónica tenía 8 meses con hemorragia arterial, y eso pues en un día la hemorragia cerebral lo mató. Y aquí, como causa subsecuente, pues el médico que estaba llenando pues puso cáncer de mama, que también pudo contribuir, a lo mejor no tan directamente, pero también pudo contribuir a que el paciente a lo mejor estuviera más débil, a que no aguantara tanto las causas de muertes principales, que fue en este caso es el cáncer de mama. ¿Puedes darla, por favor? Y pues eso sería todo. Bien. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? ¿Ninguna? Pues aquí debería votarles, porque les digo, lo van a llenar, quieran o no. A todos nos va a tocar llenar alguna vez. Y simple y sencillamente, cuando se vayan al internado, pues adivinen qué va a pasar. Los van a poner a llenarlos, ¿no? Y luego los llenamos mal. Es muy común, les decía, tenemos mucho miedo a certificar por esas circunstancias. Creemos que nos vamos a meter en broncas, nos vamos a ir a la cárcel si lo llenamos mal, ¿verdad? Pero primero que nada, pues llenar un papel mal no es delito, menos si fue involuntario, ¿verdad? Pero sí nos podemos hacer acreedores a amonestaciones, a que nos lo regresen para que lo cambiemos, o sí salir de problemas con los familiares, pero algo así delictuoso, si nos consta la muerte, pues no tendría por qué. Pero pues la costumbre es no quererlos llenar. Siempre pues, ahí dice el escrito que lo llene el residente, y el residente va a decir que lo llene el interno. Les va a tocar y tienen que aprender a llenar. Bueno, para la próxima, para el día de mañana, vamos a revisar también el certificado fetal. Vamos a ver ahí algunas particularidades, y vamos a revisar lo que nos marcan las normas, quién debe de llenarlo, en qué circunstancias, a quién le toca, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues, cuál es la tramitología que tenemos que hacer cuando, sobre todo por desgracia, nos va a pasar, es inevitable, pues cuando alguien conocido o cercano, pues nos fallezca. Ya vimos un poquito de ello, y vamos a ver que es una secuencia de papelería engorrosa. Y por no saberla hacer, luego andamos batallando tiempo después. ¿Vale? Sí, doctor. Bueno, entonces pues nos vemos mañana. Jugar. Gracias, doctor. Hasta Gracias, mañana. doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Recording.